vamos a disponernos en esta nueva noche que nuestro Señor nos permite tener, en su infinita bondad y misericordia, a ponernos en sus manos para que sea el que nos dirija con su Santo Espíritu. Entonces, con amor, con gran disposición, con apertura de corazón, decimos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Hermoso Dios, te damos gracias porque nos permites hoy reunirnos en tu santo nombre, porque nos has brindado hoy un nuevo día, Señor. Nos has permitido tener la vida. Nos hemos querido disponer, Señor, con apertura de corazón, con todo nuestro ser, para querer honrarte, alabarte, glorificarte y aprender, Señor. Aprender de aquello que el mundo ha despreciado, para conocer de lo que el mundo ha despreciado, para hacernos sabios, Señor, en lo que los incrédulos, los soberbios, Señor, han despreciado. Señor, antes de comenzar, queremos ponernos en tus manos. Pedirte que tu hermosa bondad y misericordia nos cubra y anules nuestras muchas culpas y pecados, las cuales reconocemos ante ti, Señor. No somos dignos de ti, Señor. Tu palabra es santa y sagrada, Señor. No somos dignos, Señor Padre. Por eso te pedimos que hoy seas tu Padre haciendo nuestros labios dignos para poder proclamar tu palabra. Y que así, hermoso Dios, nos regales la sabiduría y el discernimiento para poder, Señor, hablar de ella. Envíanos tu Espíritu Santo, Señor. Envuélvenos, Señor, en tu luz. Oh Santo Espíritu de Dios, avívanos interiormente. Llénanos de gozo, llénanos de paz. Permítenos tener esa luz que nos permite ver en la oscuridad, de esa luz que nos permite ver lo que está escondido, de esa luz que nos permite discernir lo que está ahí detrás de lo que otros no pueden ver, porque hay muchas cosas que están ocultas a los ojos de los soberbios, hay mucho que están ocultas para la comprensión de los prepotentes. Hay muchos que están ocultos, Señor, al corazón de los doctos. Pero tu Espíritu Santo, tú allí moras, en los de corazón sencillo. Tú moras allí, Espíritu Santo, en los que te buscan en espíritu y en verdad. Tú estás ahí, en los que te añoran, día, mañana y tarde. Tú estás allí, Espíritu Santo, en el que doblega el corazón para Dios, con sinceridad, con buena voluntad. Ante ti nos presentamos, Espíritu de Dios, confiados en tu hermosa promesa, gloriosa, que has de venir a ayudarnos a nosotros para pedir correctamente, para orar a Dios. Enséñanos y dirígenos, Espíritu Santo, para adorar a nuestro Señor. Enardécenos interiormente. Enciende ese fuego de la oración. Enciende en nosotros ese fuego de la alabanza, de la adoración. Y enséñanos, Espíritu Santo, que lo que podamos hablar hoy sea guiado por ti. Toma nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón. Acrisola nuestras palabras. Acrisola nuestro ser interior. Derriba toda barrera, toda interferencia, todo lo que el enemigo quiera poner en la vida nuestra, en los que hoy la escuchan, los que van a escuchar, en los que lo escucharán en diferido. Si tú, hermoso
sueño Espíritu obrando sobre ellos, para que la palabra sea para ellos eso que le abra y comprender, les permita comprender y entender, que les permita crecer en la fe que hay en Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos fortalezca. Te pedimos, Espíritu Santo, que señores esa palabra en nuestra vida, en nuestros corazones, para honrar a nuestro Dios, para glorificar a nuestro Rey, a Dios Todopoderoso, a nuestro amor, a la gloria, al Cristo Dios Todopoderoso, al Señor de señores y al Rey de reyes. Bendito Dios. Gracias por esta noche. Gracias por tu gran bondad y por tu gran amor. Nos ponemos en tus benditas y poderosas manos. Confiados que en ti, Señor, veremos. En ti, Señor, suceden las mejores cosas. Estamos en las buenas manos, cubiertos. En ti, Señor, nos gozamos y nuestra vida resplandece verdaderamente. Aquí estamos, Señor, y nos presentamos ante ti. Bendice este momento. Llena este momento de tu gloria y de tu poder, por medio de tu palabra, con la cual le dijiste a los apóstoles que fueron lavados ellos y quedaron limpios. Así también a todos aquellos que la reciban se limpian. Es el poder de tu palabra, Señor, y pedimos que hoy se manifieste en la vida de cada uno de nosotros y aquellos que quieran escuchar, en el nombre poderoso de Jesús. Así te pedimos, Padre, que esa gracia poderosa descienda para lavar y limpiar tantas vidas y convertir en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Luz Espíritu Santo. Gloria a ti, hermoso bello Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Bueno, buenas noches para todos. Una noche más le damos gracias a Dios por tu hermosa bondad, por tu generosidad. Nos unimos como hermanos deseosos de crecer en la sabiduría del Señor que está en su palabra. Bueno, tenemos hoy el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, que tiene como título La caridad con el prójimo y el gobierno en las familias tienen unas leyes. Eso es un tema muy interesante. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Dice en el versículo 1: cuando veas que un buey o una oveja de tu prójimo andan perdidos, no te pasarás de largo, sino que los conducirás a tu hermano. ¿Sí? Al día de hoy, ¿cómo podríamos traducir esa primera parte? Porque recuerden que esos son tiempos tan diferentes a esto, pero ¿cómo podríamos traducir que el Señor dice, si tú ves el buey o la oveja de tu hermano extraviada, pues condúcela hacia ella? Entonces, si tú ves que en la casa de tu hermano o alrededor de lo que es en los bienes de tu hermano, la edificación de tu hermano, hay algo que no está bien, cual él no sabe y no se ha dado cuenta, pues no, ayúdale. Si está en ti menester poder ayudarlo, pues ayúdale. No dejes pasar sin tener que la caridad de poder ayudar en eso, de algo que él no sabe, o por lo menos avisar. Hay otra, buenas noches para todos.
Hay Noches. otra cita bíblica que habla parecido a ese, que cuando uno le va a llamar la atención a alguien, que lo llame primero a solas y hablar con él. Si no hace caso, llamar un testigo. Si con el testigo no hace caso, entonces ya habla con la comunidad. Que no sé si se Sí, refiere a lo Buenas mismo. noches, sí, pero es que ese no es el tema. sí, exacto. Eso no está como ligado a este Henry, ejemplo. para mí sería como por decir, yo tengo a mi hermano que está alquilando una casa y yo veo que están vendiendo vicios, teniendo cosas mal hechas, me tocaría me informarles. Exacto, exacto. Si yo veo que mi vecino, ahí están unas personas tratando de hacerle daño, pues yo voy y le notifico. O si yo veo que el vecino está que el techo se le puede caer y desprender, y yo, no, como ese vecino ni fu ni fa conmigo, verá que se le caiga ese techo y verá si lo hunde con él. ¿Sí me entiendes? A eso me refiero. Situaciones en que nosotros podamos, o sea, lo que nos está tratando de indicar el Señor, que yo puedo leer allí con eso, es que el Señor nos manda que nosotros que veamos que, porque el Señor siempre nos ha enseñado eso. ¿Cuál es la ley de oro en el Evangelio? ¿Cuál es la ley de oro del Evangelio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Le llaman la ley de oro. ¿Cuál es? Llevarlo a la vida, a la práctica. No. ¿Cuál es la ley de oro? El Señor dictó cuál es la ley de oro. Que el Señor dijo, en esto se resume la ley y los profetas. La ley de oro según el Evangelio es, no hagas a tu hermano lo que no quieres que te suceda a ti. En Mamar al este caso, prójimo. no le hagas a tu hermano lo que no quieres que te suceda a ti. Esa es la ley de oro, conocida como la ley de oro. ¿Ya? Entonces, si yo quiero que siempre lo mío sea cuidado y que aquello que yo no vea y puede estar en peligro, puede hacer algo mal a mí, quisiera que me lo dijera, me lo anunciara, pues ¿qué puedo hacer yo? Hacer eso. Entonces es una ley que tiene que uno siempre pensar, ¿cómo puedo yo, si eso que yo estoy omitiendo dejar de hacer podría causar un beneficio a mi hermano o podría ayudarlo? No lo puedo dejar de omitir. Tengo que tener en cuenta que eso es como el deber ciudadano. Mire, la humanidad hoy sucumbe mucho más por eso lo vemos tanto en la vida cristiana como en la vida social y civil. La sociedad hoy sucumbe más por eso, por la omisión. Porque nos hacemos los oídos sordos, nos hacemos la vista sorda y los que no vemos. Pecar por omisión. Exacto, entonces eso nos lleva ¿a qué? A que las cosas empeoren. Y no debemos vivir en esa situación. Mire, si nosotros no fuéramos hoy de vista sorda y de oído sordo, tal vez no existiera tanta maldad, no existan tanto todo esto que se ve hoy en día en la calle. ¿Por qué? Porque ya habría, como que dice, quien denuncie las cosas. Así también los términos religiosos de la iglesia. Si la gente se hubiese dado de denunciar todas aquellas cosas malas que hacen hoy los sacerdotes, los pastores, los predicadores, pues las cosas tal vez hoy no estuvieran tan extendidas como hoy. Pero ¿qué pasó? Yo recuerdo que una vez visité yo un grupo de señoras y les hablaba acerca les ponía todo sobre lo que está mal dentro de la iglesia. Era una monjita, recuerdo. Y se quedó sin palabras yo de poderle explicar todo eso. Y ella decía, no, pero es que uno tiene que guardar prudencia, uno no se puede meter a hacer eso. O sea, ella decía que todas esas cosas que hacían los sacerdotes, uno tenía que guardar prudencia. ¿Cuál era? Callar. Yo decía, no, señor, eso no es posible. Así también una vez que hablé con una persona de esos que son papistas y que tienen que seguir a la iglesia al pie de la letra, y él decía, no señor, tú no puedes estar diciendo eso al mundo, tú tienes que ir donde el superior. Y él dice, pero si el superior no presta atención a hacer eso. Y no, tú tienes que ir con él, no tienes que decir, no señor, si yo voy al superior y el superior no le presta atención, yo tengo que denunciarlo.
sea, yo tengo que hacerlo público, porque eso es amalgarme entre las cobijas que ellos tienen. Entonces estamos, y eso no, viste, eso es tanto en la iglesia como también en lo civil. Hay gente que ve quién hace el daño en la sociedad, pero no dice nada. Mucha gente sabe aquello que están haciendo daño, no dicen nada. Entonces esa situación nos lleva, no debemos ser nosotros omisos a estas situaciones, sobre todo de hacer el bien. Aquí es fundamental eso, o sea, si a mí me gustaría que me hicieran eso, pues yo debo comenzar con hacerlo. Si a mí no me gusta que me hagan eso, pues yo debo evitar hacerlo. Eso es una ley de oro. Entonces aquí el Señor nos invita a eso. Nosotros debemos vivir todos los días siempre con la disposición de buscar hacer el bien al prójimo. O sea, lo que busca aquí es tratar siempre de buscar hacer al prójimo como me gustaría que me lo hicieran a mí. Podríamos resumir en ese primer versículo a lo que intenta y lo que intentaba enseñar el Señor en ese momento. Ahora dice el versículo 2, si dicho tu hermano no es vecino tuyo, ni le conoce, lo recogerás en tu casa y lo detendrás contigo mientras tu hermano los busca y los recoge. Lo mismo harás con un asno y con la ropa y cualquier otra cosa que hubiere perdido tu hermano. Si la hallares, no la dejes abandonada por ser cosa ajena. Ojo, por ser cosa ajena no la puedo retener. ¿Cuándo es ajena? Cuando no tengo yo idea de quién es. Ojo, una cosa es que tú vayas por la calle y te encontraste un billete de 100,000. Pues te lo encontraste en la calle y tú puedes mirar y pues se perdió, tú no sabes quién es, no sabes, o sea, te va a costar muchísimo poder encontrar quién es el dueño. Pues ¿qué puedes hacer tú? Como dices tú, ahí sí puedes guardarlo en el bolsillo izquierdo. Porque ¿cómo haces tú? En el mejor de los casos, si a ti no te sobra, si a ti no te falta, pues podrías, como dices, de ahí utilizarlo para hacer una obra. Pero no está mal que tú te quedes con ellos porque te lo encontraste en la calle donde tú no viste a quién se le cayó, sino que tú viste que lo encontraste allí, ni idea. ¿Y cuánto tiempo pudo haber estado allí? ¿En qué momento llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? O sea, es tan indeterminado que tú dices, bueno, se puede quedar. Pero cosa diferente es que, por ejemplo, en el lugar que yo trabaje se caiga el billete. Ahí tú no puedes decir, ay, no veo a nadie aquí, el billete es mío. Eso es muy diferente. Porque está dentro de un lugar que tú sabes que se le pudo haber caído al mundo. Entonces nosotros no podemos obrar así. No podremos obrar así. Menos en la casa nuestra. Menos si en la casa se cae un billete, ¿cómo voy a decir? Ay, apareció un billete. Nadie ha preguntado por el billete, me quedo con el billete. No. Si nosotros aprendemos eso de la casa, pues ¿qué vamos a hacer? Grandes corruptos en la calle, en el trabajo y lo demás. Entonces eso es muy importante, tener esa práctica. Eso está como, por ejemplo, yo reciclando, yo me he encontrado plata que me sacan viaje y se les viene plata, mucha plata. Yo les toco la puerta y yo, niño, buenos días, veas que se le vino esta plata. Entonces los compañeros me dicen, María, esta sí es boba. Y yo, no, es que lo que no es mío, no es mío. Y si yo sé de quién es, ¿cómo acabar con él? Ok, muy bien, exacto. Si sabe, hay que entregar. Porque si no sé y no aparece ni nada, es incierto, es indeterminado y difícil, pues se queda ahí, como dice uno, con él. Pasa, tómelo usted como que, ahí sí ya lo podría tomar yo como un regalo. Dice entonces, si vieres un asno o un buey de tu prójimo caídos en el camino, no pasarás sin hacer caso, sino que le ayudarás a levantar. Imagínate tú, si el Señor pide que a los animales nosotros le ayudemos si lo encontramos en el camino, ¿cuánto más un ser humano? Por algo es muy fuerte la expresión que puso nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo a los sacerdotes sobre la opción de ¿qué? Del buen samaritano, la parábola del buen samaritano.
Esa es una forma muy sutil del Señor de entrarle directo a la llaga a ellos. Porque ¿qué les puso ahí? Que los sacerdotes pueden ver al hermano tirado en el suelo. Yo creo que tal vez el Señor tomó de esta parte del libro de Deuteronomio. Bueno, él no leía eso, pero de ese episodio, porque el Señor fue el que lo conocía todo eso de la palabra y todo eso en los antepasados. Tomar esa parte, porque él conocía la ley también, tomar esa parte y llevarle ese ejemplo de decirle, si tu hermano está ahí, ¿qué hacían los sacerdotes? En ese momento ellos tenían, la disposición era de que si no era de ellos, le daban vuelta y se iba. Lo miraban de ladito y se iba. Y estamos en una sociedad donde nosotros a veces nos hemos vuelto así. Lastimosamente la misma palabra de Dios nos dice que no recuerdo en qué parte dice del Evangelio, pero dice, ¿será que el Señor sí encontrará la fe, encontrará amor? No, por causa de la maldad de los hombres se enfriará el amor. A causa de la maldad de los hombres se enfriará ese amor, pero acerca de eso, a ese amor, hacer el bien a los otros, a mirar con misericordia a los otros, porque creemos entonces que nos hemos vuelto paranoicos porque creemos que en realidad, o sea, la persona no están obrando, o a veces te están pidiendo una ayuda y tú dices en realidad no tienen la necesidad, sino que son unos holgazanes. Entonces hay tantas cosas por las cuales, porque mira que hoy mujeres que piden con niños en brazos, además es que resulta que son niños que son que alquilados. Hay aquellos que se hacen pasar que son discapacitados, que están en silla de ruedas, y además que no son discapacitados. Entonces, todas esas situaciones hacen que se vaya enfriando también que la caridad. Eso también hace que se enfríe la caridad. Entonces es de mucho cuidado eso. Entonces, para Dios era importante decir, mira, si un buey, un asno, ¿qué es un asno en el día de hoy? Si hay un animal que la gente ve como un animal que no es tan bonito, que nadie cría, que nadie lo tiene, es un asno. Porque usted dice un perro sí, la gente, estamos en la era donde la gente ve a un perro como si fuera un hijo. Tengo una compañera de trabajo que ahora, mejor dicho, está de muerte lenta porque dice que su hija se le está muriendo. ¿Quién es la hija? Una perrita, le dice que es la hija. Y se está muriendo con la perrita. Pero lo grave no es que sienta el dolor por la perrita, eso es válido. Pero es decir que esa es su hija. ¿Cómo vamos a llevar nosotros a nivel de una humanidad a los animales? Animal es animal. Puede ser bonito, fino, lo que quiera, pueden ser nobles. Los perros son una cosa maravillosa, pero son animales. No lo podemos llevar a ese nivel. Entonces, si un asno, que para la sociedad hoy en día no es tanto, y tampoco era para ellos un animal que no es ni consentido, sino de carga. El Señor dice, si ve ese asno, ayúdale, no lo pase de largo sin ayudar al animal. Imagínate cuánto hay. ¿Cuánto un ser humano? ¿Cuánto un ser humano? Entonces, una primera parte aquí dice que uno podríamos resumir ahí, uno dice, no pases de largo cuando tú puedas hacer el bien al otro. Porque mañana podría ser para ti. Hay un dicho que dice por ahí, hoy por ti, mañana por mí. Y lo resumimos con la ley de oro. Haz lo que a ti te gustaría que te hicieran. Si nosotros queremos afectar a toda la humanidad para que la humanidad comprenda y viva los valores de Dios que se han perdido, pues yo tengo que instalarlos. O sea, yo tengo que llevarlos a aquellos que no lo practican. Como dice la palabra de Dios, ¿no escucharon? ¿Cómo van a escuchar la palabra de Dios si no hay quien les predique? En este caso, ¿cómo van a aprender ellos cuáles son la vida cristiana si no hay quien se las enseñe? Hoy tenemos en el mundo entero demasiados predicadores. Hay cantidad de gente en las redes predicando. Mira, hay cantidad desactivados de predicadores predicando, pero son tan poquitos los que en verdad se disponen a pensar.
que más que predicar, tengo que vivir eso. Tengo que mostrar el evangelio con mi vida, que es una de las mejores enseñanzas que tenía Francisco de Asís. Esa era la gran enseñanza de Francisco de Asís. Le decía a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio al mundo entero. Y si es necesario, hablen. Eso fue maravilloso lo que les enseñó Francisco de Asís. Vayan y prediquen el evangelio al mundo entero, y a los pobres y a los necesitados. Y si es necesario, hablen. Es con toda la vida, es dando la vida donde tú muestras el verdadero evangelio. Por eso le decía, hay personas que a veces creen que porque no están predicando entonces no van a heredar grandes cosas del reino del cielo. Miren, usted siendo la mejor ama de casa, yo voy a decir algo que no sé si pegue en la llaga. A veces veo tantas mujeres tan afanadas en las cosas de querer servir a Dios predicando, que no está mal, pero digo una cosa: si eso te va a llevar a ti a descuidar ciertos aspectos de la familia, no lo hagas. Tú no creas que porque no vas a ir a predicar, Dios no te va a dar a ti grandes cosas. Porque si tú te conviertes en la mejor esposa, en la mejor madre, en la mejor vecina, ¿sí? Cada vez que vas a comprar a la tienda, muestras ese evangelio alrededor tuyo, tú estás haciendo lo que Dios te manda. Porque te voy a decir una cosa: tú le puedes predicar a 100 personas en una noche, pero en esa noche miraste con deseo a la persona, a la mujer del prójimo, no te sirvió de nada. En cambio tú, ese día, le serviste a tu esposo con amor y hiciste todo, a tus hijos, a tu vecina le ayudaste, le hiciste con amor, y el de la tienda también, a 4 personas tú le predicaste. Porque estamos acostumbrados a predicarle, y eso es un gran error que cometemos la mayoría. Yo recuerdo que cuando yo comencé en el evangelio, y la mayoría de la gente cuando comienza tiende ese craso error, tiende a refugiarse en las cosas de Dios y en lo religioso, y abandona dar el testimonio en su propio nicho, en su propio hogar. ¿Sí? Nos olvidamos de aquí, que debemos comenzar es en el propio lecho nuestro, en el propio hogar. Entonces uno, como quiere entregarse a Dios, entonces uno va y se mete en todas las cosas religiosas del templo, va a congreso, va a todo lo demás, tal, pero uno se olvida de lo que está allí. Y a veces uno no muestra ejemplo allí, se descuida de eso. Y uno debe comenzar por casa, porque todo debe comenzar, ¿por qué? Por casa. Entonces, tener en cuenta eso no nos va a hacer perder a nosotros el reino de los cielos. Una gran ama de casa puede serse que, de hecho, la iglesia, no sé si ustedes conocen el testimonio de le dicen Santa Rita, pero como no le podemos decir Santa, sino Rita. ¿Conocen ustedes la historia y el testimonio de Rita? ¿Alguno conoce la historia y el testimonio de Rita? No. No, bueno, les invito, entonces les queda de tarea, cojan, entren a YouTube, les va a aparecer como Santa Rita. Cojan, es muy bonito. Una mujer que la iglesia canonizó, sabemos que no podemos canonizar, pero lo que quiero decir es que la iglesia exaltó. Y esta mujer no fue monja, esta mujer no fue predicadora, y vayan a ver por qué la iglesia. Una mujer, ama de casa. Entonces, tenemos que ver que la forma de nosotros santificar la vida no solamente es predicando, no solamente es orando. Nuestra vida debe ser una oración. A veces nosotros, siendo una ofrenda viva para Dios, hacemos mucho más e impactamos mucho más. A mí parece, como Francisco dice, lo mejor que puede suceder es que la mujer se quede en la casa, en el hogar, como una bella y linda esposa. Pero los tiempos han cambiado. Dios ha aceptado también que la mujer esté en la obra. Maravilloso. Pero espero que nunca tenga la falta de discernimiento de que eso te lleve a una contrariedad con tu pareja. Porque ha sucedido casos así, de personas que
el estar tal vez en las cosas de Dios en las reuniones y trae peleas con el esposo, no te metas. Yo recuerdo que una vez hace años, cuando estaba en las cosas de que no había conocido a Francisco, yo pertenecía que a esas cuestiones del comité de las iglesias, ahí donde están todas, era el único hombre y las demás eran puras mujeres y viejas. Entonces que en la iglesia por lo general siempre están así. Y había un caso de una mujer que el esposo se ponía bravo porque ella se iba para allá y porque se duraba tanto y porque, mejor dicho, y eso causaba era una gran pelea. Hombre, lo más sano y lo más inteligente que es, yo no dejo de ir a la iglesia, pero ya no me inmiscuyo en todas esas actividades, y eso me va a traer un gran lío en la casa. Haga oración en su casa, haga rosario, ya, llévese a su esposo el domingo y trate de ir endulzando antes. ¿Cómo te vas a meter en eso? ¿Ya? Entonces hay que tener también discernimiento de eso. Eso también es saber tener sometimiento. Ahí es donde nosotros debemos entender lo que verdaderamente significa sometimiento. La palabra sometimiento. ¿Ya? Ahí es donde dice la palabra, la otra, que no es sometimiento, la palabra es cuando la mujer tiene que subyugarse, que dice el Evangelio. ¿Cómo que es la palabra? Se me olvidó la palabra. Misa. Sumisa. Ese es el verdadero significado de la sumisión. En la sumisión también tiene que saber entender cuándo yo debo guardar ese lugar que es el de la mujer. Ahí es donde entiendo. Y el hombre tiene que saber cuándo debe saber exigir sobre ese lugar, porque no puede ser desbordado. Lo que también sabemos es que hay hombres que también son necios, obviamente utilizados por Satanás. ¿Para qué? Para perjudicar. Pero Rita es un buen ejemplo para cómo enfrentar eso. Por eso, por favor, les queda de tarea, cojan a Rita. ¿Sí? Cojan a Rita y lean a Rita, a Santa Rita, vean la historia, el mejor es leerlo sobre ella. ¿Ya? Es una forma muy de lo que ella hizo. Tenía un esposo que era un ogro, pero de lo peor. De lo peor. Y ahí Dios por medio de ella cómo hizo. Entonces a veces es sabernos nosotros hacer ofrendas vivas. Hacernos ofrendas vivas para el Señor. Lo mejor que nos puede suceder como padre o como ama de casa, hacerse una ofrenda viva para Dios. Me parece eso maravilloso y grandioso. Una mujer ama de casa que se haga ofrenda viva por su hogar. Eso es maravilloso, grandioso. No como hoy estas mujeres que se las quieren tirar de alta ejecutiva, haciendo ver que tienen el mismo nivel de los hombres, entrando ahora a hacer las mismas circunstancias que hacían los hombres. Entonces ahora ya no tenemos los problemas de los hombres en la circunstancia del hombre, sino ahora también las mujeres entrando en ella. Entonces esa búsqueda de la libertad, ese grito de la libertad de las mujeres, en realidad lo que nos ha traído es mucho más desorden en la sociedad. Henry, ¿Sí? eso está como, por ejemplo, José y yo trabajamos juntos, pero él es el que maneja la plata, yo no tengo por qué preguntarle cuánto fue, cómo fue, no. Él sabe lo que hace falta aquí en la casa y para nada me meto en los asuntos del de plata, para nada, y trabajo con él. Bueno, conocer esos asuntos de dinero no está mal, porque debería, como dice, que lo que él gana y hace no debería ser como un secreto. O sea, yo no debo Henry, estar como o sea, él no preguntando me y eso. oculta. Él no me oculta. Por ejemplo, vea que para mercar, vea tal cosa, vea mami tal cosa, quiere No, comprarse pero unos para aquellos zapatitos. que van a escuchar, vayan a creer que si tú le preguntas al esposo sobre qué hace el dinero, entonces yo voy a estar mal, estoy faltando, ¿no? Usted puede hacer la No. pregunta adecuadamente, ¿ya? Sí, claro. Hay que saber, y pues debería haber, como dice, pues que no debería ocultamiento ante algo que es eso, sobre los gastos del hogar, ¿ya? ¿Y qué debería hacer la mujer? Ayudar en ese proceso de que exista un buen gasto en el hogar. Dice aquí entonces el versículo 7. Dice el 6. Si yendo por un camino encontrares algún nido de pájaros en un árbol o en el suelo y la madre cobijando los pollitos o los huevos, no la cogerás con los hijos, sino que la dejarás que se vaya.
con, contentándote llevar los hijos para que te vaya bien a ti y vivas largo tiempo. Vea, no sabía eso, vea, me entero yo esto que la Biblia nos manda a Dios cuidar los pajaritos. Hace poquito, aquí al lado de mi casa hay una zona verde. Hace unos meses, el año pasado, cortamos los árboles que los dejamos sin hojas, o sea, quedó pelado, porque botaba demasiada hoja y eso tenía ahí, y lo que pasa es que no permitía que el sol pegara sobre la pared de nuestra casa, que pega sobre esa zona verde, estaba humedecida, ya estaba dañando la pared. Entonces tenía que pegarle sol, entonces tuvimos que pelarlo porque estaba muy alto. Oye, pelando ese árbol, había una rama donde cayó un nido de un pajarito. Qué pesado. De ese árbol solo faltaba esa rama. Ah, no cayó. Me faltaba solo esa rama por pelar, por cortar. Y estaba ese nido. Y a mí me dio un pesar. Habían como dos. ¿Cuántos habían allá? Pajaritos. Habían dos pajaritos chiquitos. Y cuando la mamá nos vio ahí, comenzó la mamá a dar vueltas por ahí. Yo, qué pesar, Dios mío. Y ahora había una rama que le daba sombra y ahora cómo hacer. Y yo sentí eso como si fuera un niño pequeño y todo eso, pero que ver esos pajaritos ahí. Bueno, cogimos y dijimos, bueno, vamos a dar la tarea de protegerlos. Les pusimos, los protegimos y todo eso hasta que ya fueron, como dice, sueltos y creció. A mí una vez me sucedió algo en la ciudad de Medellín, no sé si les conté el testimonio, el pajarito que como que revivió, estaba en una estación de metro, estaba ahí como moribundo, yo lo cogí, lo movía y nada, estaba moribundo, lo cogí en mis manitos, en mis manos y me lo llevé y fui soplando y una vez hice una oración por él y soplé en el nombre de Dios Padre y soplé, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. No pasó nada. Pero ya más adelante, ya llegando a la estación Berrío, preciso donde yo me iba a bajar, antes, bueno, en la estación de antes, comienza ese pajarito a moverse. Y yo me sorprendí, ay, y el pájaro se comenzó a mover y se comenzó a mover. Y yo, ay, ese pájaro se revivió y comenzó a moverse. Y ya se estaba moviendo y ya me daba miedo porque yo dije, va a pensar la gente que yo estoy cogiendo estos pajaritos y los estoy aquí reteniendo en mis manos y eso, porque ya me tranquilizaba mucho, porque mi mano no es muy grande, entonces imagino que el pajarito ya estaba muy incómodo en el tamaño, entonces no sabía cómo hacer yo, si abrir para qué, pero mejor dicho, incómodo, hasta que yo llegué a la estación Berrío, porque iba para la catedral, se abrió la estación del metro y trato como de abrir así, cuando yo medio abro así, salió ese pájaro volando, como si nada le hubiese sucedido. Voló lo alto y se posó allá en un árbol, en lo más alto, allá arriba se posó. Dios, bendito sea Dios. Entonces son cosas, mira, que veo hoy, maravillosas, que hacen sentir a uno. Entonces, si Dios manda a cuidar desde un pajarito, si manda a cuidar a un pajarito en el lecho enfermo, ¿cuánto más a un hermano que está enfermo y que tiene necesidad? Entonces no podemos ocultarnos ante eso, no podemos darle la espalda. Y eso verdaderamente es mostrar la vida cristiana. Cuando edificares casa nueva, harás alrededor del terrado un pretil para que no se derrame sangre en tu casa y no seas culpable de la caída o precipicio de otro. No sembrarás en tu viña diversas simientes, porque así la simiente que sembraste, como los frutos que nacen de la viña, no quede todo inmundo con la mezcla. Diversas simientes. Simiente es la semilla. Esta parte sí. Bueno, lo que pasa es que las cosechas no se recogían en la primera colchada. ¿Recuerda la que vimos anteriormente? Sino que tenían que esperar que los frutos de las viñas nuevas se consideraran inmundos en los 3 primeros años. ¿Ya? En los 3 primeros años.
Yo también escuché una vez a una persona de esos que son como agrónomos, agricultores, que decía eso, que cuando tú siembres un palo de mango, de esos frutales, que la primera cosecha no la cortes, que no la recojas. O sea, al contrario, decía, cuando salga la flor de la primera cosecha, corta la flor, para que no recojas frutos de esa primera cosecha. Aunque acá no dice que corte la flor, sino que esa cosecha no la cojas. O sea, que esa cosecha deja que se vuelva, caiga sobre la tierra o que se la coman los animales. O sea, que la entregaras todo allí. Pero aquí dice es, no sembrarás diversas simientes, o sea, diversas semillas, porque así la simiente que sembraste, como los frutos que nacen de la viña, no quede todo inmundo con la mezcla. No ararás con yunta de buey y asno. No te vestirás ropa entretejida de lana y lino. Por ejemplo, yo no sé qué día escuché a Francisco que él no estaba como muy de acuerdo en esos cultivos que son de, ¿cómo que se llaman? De injertos. A veces ponen dos tipos de frutas diferentes y ese es un injerto. Tal vez, mira, sí, tal vez esta parte, porque ¿qué puedo entender yo si no dice aquí que no sembrarás en tu villa diversas simientes, semillas? Porque aquí dice aquí, no quede todo inmundo con la mezcla de las distintas semillas. Además, porque cuando tú haces injertos pierdes la calidad de la semilla. Entonces es mejor que se preserven las cosas como es, original, tratando de ser original. Lo que pasa es que muchas veces el afán del hombre de hacer muchas cosas, por ejemplo, como la clonación, ya el ser humano ha querido clonar al ser humano. Y esas son cosas que ya no, ese conocimiento no fue dado para eso. Entonces, hay un conocimiento que sobrepasa lo que es hacer lo que Dios quiere o manda. Por eso hay que discernir muchas veces de todas esas cosas. No ararás con yunta de buey y asno. Ay, a mí se me pasó el versículo 5. Mire, dice, la mujer no se vista de hombre, ni el hombre se vista de mujer. Ojo a eso. Esto hay que ponerlo. Yo nunca había leído eso. ¿Ustedes lo habían leído alguna vez? Se lo voy a poner yo enseguida en la red. La mujer no se vista de hombre, ni el hombre se vista de mujer, por ser abominable delante de Dios quien tal hace. Ahí está. ¿Cuántos hoy no comienzan a hacer eso y con eso se hacen alusión? Los trans, imagínate los trans. Estás cometiendo doble abominación. No ararás con yunta de buey y asno, no te vestirás ropa entretejida de lana y lino. Pondrás a los 4 cabos del manto o capa con que te cubres unos cordoncillos o flecos en las franjas. Si un hombre se casare con una mujer y después disgustado de ella, buscare pretexto para repudiarla, infamándola y diciendo, yo tomé a esta por mujer y juntándome con ella no le he hallado virgen, el padre y la madre de ella la tomarán y presentarán las señales de la virginidad de su hija en el tribunal de los ancianos a la puerta de la ciudad. Y dirá el padre, yo entregué a este hombre mi hija por mujer y porque le tiene ojeriza. Le imputa un delito muy feo, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pues ve aquí las señales de la virginidad de mi hija.
y desplegarán la ropa delante de los ancianos de la ciudad. Y prenderán estos al marido, si él es culpable, y lo azotarán, multándolo además en 100 siclos de plata, que dará al padre de la muchacha por haber infamado gravísimamente a una virgen de Israel, y la retendrá por mujer, ni podrá repudiarla en todos los días de su vida. Imagínate tú, y el Señor no la mandó a separarse. ¿Qué le dijo? Te quedas ahora con él. Y hoy, ¿qué está haciendo la sociedad hoy? Que si le hizo una carita fea ya se quieren divorciar. Que si tuvieron un pequeño problema ya se quieren separar. Ya te casaste con él, con ella, y es hasta la muerte, sea lo que sea. Sea lo que sea, es hasta la muerte. Porque fuiste al altar con esa persona. Ya no hay otra opción. Ya no hay otra opción. Ya que aquí lo está diciendo, ojo con eso. Y sobre todo, imagínate tú levantar falsos testimonios sobre otra persona para hacer esas cosas. Hoy a veces se inventan todo eso para poder separarse, se inventan una cantidad de causales. Hasta la misma iglesia se ha inventado causales. Imagínese usted, la misma iglesia inventa causales. Henry, ¿Sí? estos días en una predica Francisco dijo muy clarito, dice hasta que la muerte lo separe. ¿Para qué se casó entonces con ese tonto? Que si él no baila, entonces quédese sentada, no baile con nadie, no baile con nadie, que la esposa siempre salga con el esposo. Así es. Y fue el que escogiste y tiene que ser hasta la muerte. Si escogiste un ogro, de malas. Y ahora tengo que decirle a la gente así. Escogiste separar, de malas. A ese pendeciero, de malas. Lo escogiste tú. Lo escogiste tú. Nadie te obligó. Además, hay muchos que los mismos padres tal vez le dijeron, mira, no te metas, pero tú fuiste y te metiste. Entonces las personas también tienen que asumir la responsabilidad. Ahora, las cosas también pueden mejorar. Lo que pasa es que las personas todo lo quieren fácil. Simplemente con decir, ay, Señor. Y lo peor de todo es que primero denigran del Señor. ¿Por qué me permitiste? ¿Por qué me diste esto? ¿Y por qué esto? Y después que ya algo dice, ay, Señor, ayuda. Ya sabes, te quedas con ella. Y te quedarás con ella todos los días de tu vida. Mas si es verdad, ahora dice, mas si es verdad lo que imputa y la muchacha no fue hallada virgen. O sea, mire que la única causal para uno pedir la nulidad tenía que ver con esa parte. Con que la mujer no fuese virgen o que la mujer se acostara con otro. Antes, solo ese era la única causal por la cual tú te podías separar. O que la mujer no fuese virgen. Imagínense hoy, no existiera hoy ninguna aprobación de matrimonio. Y ningún matrimonio fuese válido en el día de hoy. Porque imagínate encontrarte en esta juventud. No había Una mujer matrimonio virgen en el porque matrimonio. ahora en día Por dicen eso, que ¿no? primero prueban. Así es. Por eso digo, no existía ningún matrimonio válido. Porque mira que por esa causal anulaban el matrimonio. Aquí anulaban podía repudiar. Imagínense ustedes, si se daba cuenta. Estos árabes no encontrarán acá en el occidente ninguno. Porque todavía en Oriente se mantiene esa tradición. En Oriente todavía se mantiene eso. Es más, el hombre no puede ver nada de la mujer ni el cuerpo de la mujer solo hasta el día del matrimonio. Solo hasta el día del matrimonio.
Esa es la única parte muy buena que tienen los musulmanes. La mujer tapada y no la ve el man. Y eso quedándose besitos tampoco. En cambio acá es una perdición. Entonces dice que, mas si es verdad lo que imputa y la muchacha no fue hallada virgen, la echarán fuera de la casa de su padre y morirá apedreada por los vecinos de aquella ciudad por haber hecho tan detestable cosa en Israel, pecando, prostituyéndose en casa de su mismo padre. Y con esto quitarás el escándalo de en medio de tu pueblo. Imagínense lo grave que era esa parte antes. Gravísimo. ¿Sí? Si un hombre pecare con la mujer de otro, ambos dos morirán, adúltero y adúltera, y quitarás el escándalo de Israel. Imagínese usted. O sea, la cuestión del adulterio en los antiguos tiempos era cosa delicada. O sea, eso es muy delicado. Y sigue siendo delicado. Lo que pasa es que hoy en día ya los sacerdotes no predican contra eso. Ya los pastores no predican. O sea, son poquitos los que predican en realidad que el adulterio es un pecado gravísimo. Es gravísimo. Esos que están en adulterio. Tan graves los que lo practican como aquellos que no son capaces de ponerle el carácter para decir eso. Porque cuando practican adulterio son ¿qué? 7 días en que el espíritu está fuera de ti. ¿No? Pero hoy no le prestan atención a eso. Cogieron ahora de feria que separarse y unirse a otro y vivir en adulterio. Por eso es que tenemos una sociedad cada vez más perdida en los jóvenes. ¿Cómo no vamos a tener jóvenes ciegos si son productos que, como dice la palabra de Dios, son productos del adulterio y de la fornicación? Tenemos una cantidad de jóvenes e hijos hoy naciendo productos que de la fornicación y del adulterio. Vaya usted a un colegio de pequeños donde hayan 100 niños estudiando y pregunte cuántos de esos padres en realidad están casados por la iglesia. Usted se dará cuenta que los puede contar con el dedo de la mano y le sobra. La mayoría son ¿qué? Puro adulterio y pura fornicación. ¿Cómo vamos a tener una sociedad con luz? ¿Cómo vamos a tener una sociedad fructífera si tenemos un hijo del pecado y padres que no reconocen el pecado y que viven tranquilos creyendo que viven el pecado? Y además, ¿cómo vamos a tener una sociedad si tenemos al sacerdocio que no predica en contra de eso? Un sacerdocio que está dormido frente a eso. Miren, no es que uno le dice que se case y es que no se casa, que porque se les daña el hogar. Yo pues dañado está. Y creyendo en agüero y se hacen llamar cristianos. Sí, yo he escuchado eso. Que no se casen que porque entonces así se les daña el matrimonio. Pues claro, el enemigo va a querer que se separen. Él los va a querer que vivan en el pecado. Si viven en unión libre, están en el pecado y los tiene arrunchados allí. Entonces dice, si un hombre pecare con la mujer, bueno, ya dice que mataron los dos. Si un hombre se desposó con una doncella virgen y otro solicitándola dentro de la ciudad durmiere con ella, sacarás a ambos a la puerta de la ciudad y morirán apedreados la doncella porque no gritó, estando como estaba en la ciudad, y el hombre porque deshonró a la mujer de su prójimo, con lo que le quitarás el escándalo de en medio de ti. O sea, esa cuestión de que me abusó de mí, me violó. O sea, tiene la capacidad para poderse defender. Bueno, según está diciendo aquí, si no gritó, o sea, si no anunció, si no puso resistencia. Ahora, aquí dice si otro hombre solicitándola, no haciéndole fuerza. Pero en esa palabra solicitándola podríamos decir que de pronto es seduciéndola. Si tú ves que alguien te está seduciendo, alguien te está enamorando o está aprovechándose de un nivel, de un poder que tiene sobre ti, por ser jefe tuyo, alguna cosa, y tú no dices absolutamente nada,
no puedes decir que fue que abusó de ti. Entonces eso también es que tener mucho cuidado allí. Porque te haces tan culpable como él, la persona. ¿Y qué manda el Señor? Sacarlo de la ciudad. Y morirán apedreados. O sea, es tan grave la cosa de morir apedreados. O sea, imagínense ustedes hoy, ¿por qué el Señor brindó la misericordia? Sabiendo que el hombre se estaba cada vez más perdiendo y perdiendo. Sabía Dios que si seguía, imagínate tú, dándole muerte por todo eso, dígame hoy en día cuántos tendrían que morir. Claro, también tuviera la raza depurada también. Pero imagínate tú, entonces se estaría condenando toda la humanidad. Lo que quiso Dios fue darle la oportunidad para que ellos que ahora no murieran, para que no se condenaran, sino que ahora pudieran ellos arrepentirse de eso que hacen. Aún a pesar de todo lo que han escuchado, hace poquito, no voy a decir el nombre, pero me enteré de una persona de la comunidad que lleva mucho tiempo en el Francisco, oye, y se unió en adulterio con otra persona que iba, o sea, eran hombre y mujer de allá que iban donde Francisco. Y uno dice, increíble cómo el enemigo vio ahí, cómo astutamente los pone. Y por eso a veces las personas están ahí, pero no están ahí. Y eso es un asunto delicado porque no lo escucharon de allá de otro lugar. Fueron a un lugar que es el enviado de Dios, la fuente. Y ahí no escucharon, sino que siguieron. Ahí la cosa está más grave. Imagínate teniendo ese sello y aún así en ese pecado. Y todavía me he enterado que todavía permanece, o sea que no es nuevo, permanece en ese pecado grave. Entonces, nos falta estar fortalecido, pero también, bueno, no sé si hay personas que hayan hablado con esas personas para hacer, porque uno tiene que hacer ¿qué? Uno no puede desechar a las personas así por así. Pues ¿qué puede hacer uno? Orar por ellos. Porque uno tiene que aprender a caminar con la adúltera, pero sin cometer adulterio. Y ayudar en lo que es posible al adúltero. Si le gastaste tu tiempo, tus oraciones, tu esfuerzo, tus consejos y todo eso, y sigue, ya hay un momento que... Pero uno no puede rechazarlo así en ese momento, porque ya tú estás en adulterio, no, ya no me puedo unir contigo, vete por allá. Tampoco podemos ser así, porque entonces ¿dónde está la misericordia nuestra? Porque me enteré que hay un tipo de personas que porque estaban en adulterio, entonces ya rompieron comunicación. Lo que hicieron fue darle la espalda, lo tiraron como si fuera. Yo digo, pero yo no sé qué entienden las personas entonces por la misericordia. ¿Cómo estamos nosotros contribuyendo? Si el enemigo nos ganó a esa persona, entonces ¿cómo hago yo para ayudarle a traer a esa señora? ¿Cómo contribuyo yo dándole la espalda? A veces emitimos juicios tan fuertes. ¿Y estamos para qué? No estamos para nosotros ayudarnos y ayudar al otro. No puedes echar al otro, a menos que el otro me diga que es que si yo voy donde mi hermano y él me está justificando eso que está haciendo ella, aún conociendo lo que conocimos, ahí sí, pierda, no vuelva más por ahí. Pero otra cosa es que esté confundido, otra cosa es que a veces no sabe ni por qué. Tú sientes que cuando hablas que estás como atado, que
que no, es que no funcionaba lo otro y todo eso y no sé, se dieron, bueno, situaciones donde tú te das cuenta que no estás justificando ese pecado, pues dice uno, tienes que tratar de trabajar de alguna manera de ayudar tú. Ya tú trabajaste un ratico, no, bueno, viene el otro y trabaja otro ratico, tal vez puedan vencer. Pero ¿cómo hago yo a desechar así y echar a mi hermano así? Imagínense ustedes, estamos es que si alguno cae, nosotros ayudarlo a levantarse. Porque eso es lo que quiere el enemigo y pues hay personas que son débiles. Hay situaciones que son fuertes en la vida, las cuales a veces ablandan a uno. Uno a veces se cree fuerte, pero yo he aprendido en este tiempo que siempre hay algo que nos debilita. Siempre va a haber algo que nos pone pensativo, siempre va a haber una situación que es fuerte. Y el enemigo tratará siempre de buscar por esa situación donde nos va a poner a pensar. Y hay tiempos en que Dios se queda enmudecido. Y no porque Dios te quiera ver caído, sino porque también ver entonces cuál es la fe que tú tienes. Porque en la fe se complace Dios y en la fe se glorifica a Dios en tu vida. Entonces, si hay algo que Dios jamás le ha quitado a Satanás es que él pueda atacarnos. Él tiene libertad para atacarnos. Él lo que no tiene libertad ni acceso es a poder dominar a nosotros. Eso no lo tiene él. Él sí tiene acceso para atacarnos. Ojo, diferente a dominar. O sea, diferente a poseer. No, eso no lo puede hacer. Él domina sobre mí si yo le doy acceso. Si yo me dejo engañar, si yo me dejo llevar, si yo le compro sus ideologías, sus teorías, si yo me caso con esas teorías e ideologías, si yo le hago caso a eso, si yo me introduzco en esos movimientos, ahí él me seduce, él me atrae. Dios también actúa ¿para qué? Para que tú estés y actúes bajo su... Él también te lleva ¿para qué? Para que tú actúes bajo lo que estés en el mundo. Y en el mundo Él pone tantas cosas para que tú te pierdas y te quedes enamorado del mundo y de todas las cosas del mundo. Entonces tenemos que tener presente eso. Vamos a ayudarnos mutuamente. Imagínense, si manda a ayudarnos al animal que está enfermo, ¿cuánto más ese que está enfermo espiritual, que está en vía de condenación? Que era de los nuestros, que estaba ahí, que había escuchado. Pues si comienza a justificar el pecado así abruptamente, no, si tú me lo vas a venir a justificar así ranciamente y así toscamente y de frente, no, ya ahí nada que hacer. Nada como el otro que de pronto fue, que tenía una crisis en su matrimonio, pelearon, se echaron la cosa ahí, se fue un día de la casa y sin querer llevar la tentación se envolvió, Satanás lo envolvió en esos lazos de amor y se quedó apegado allí. Y se quedó allí apegado y sintió que ahora con esa persona se comprende, que se lleva bien, y ahí se quedó porque entonces llevó bien, pero dentro sabe que hay una espinita que no está bien la cosa, pero está ya seducido y está ahí amarrado en eso. Y mejor guarda silencio, se queda callado y todo eso. Diferente a aquel que dice, no, ya. Yo la verdad me puse a leer la palabra de Dios, me puse a leer el catecismo, lo que decían los sacerdotes, y ahí a mí ellos me han dicho que ya yo puedo. Yo sé que Francisco lo ha dicho, pero yo me puse a leer la Biblia y pues Francisco también se puede equivocar y yo creo que uno tiene una segunda oportunidad. Cierre su hoja, guarde su libro y camine para la casa. No le vuelva a hablar más. Porque ya ahí él está justificando su adulterio. Está creando una teoría para justificar. Ahí sí ya, como dice, dele la bendición, hermano, quede en manos de Dios, que si Dios tenga misericordia de usted y vaya. Uno tiene que saber discernir. Uno no puede cortar con la misma tijera todos los casos. No todos los casos son iguales. No todos los casos son iguales. Y nosotros, el cristiano tiende a tener esa
tendemos a tener eso. A veces cortamos todos los mismos casos con la misma tijera y no es así. Hay situaciones que son diferentes entre uno y otro, los casos son diferentes. Que la interpretación debe ser diferente de los casos. Porque recuerden que el Señor hasta mismo definió y dijo que hay algunas cosas que llevarán más lejos que otras. Si es el mismo pecado, porque hay algunos que llevan más lejos que otros. Depende de la intención, depende también quién lo hace, depende por qué lo hizo, con qué lo hizo. Entonces hay cosas que hay que saberlas analizar a la luz de cada quien, no generalizar. Por eso me pareció triste cuando una persona, hablamos del tema, lo puso así, no, esa persona, mejor dicho, yo dije, increíble eso. Está juzgando al que está en adulterio y él cerrándole las puertas. Estamos mal. Y creando división. Porque lleva a arrastrar a otra, que no siga a esa persona, no le digas nada que está y dice eso. A veces no sabemos con quién nos sentamos al lado y a veces no sabemos con quién nos sentamos. Y esas son cosas muy delicadas. Porque el Señor dijo, brinda misericordia y recibirás misericordia. Y eso es muy triste. Tenemos que nosotros mirar la debilidad de tu hermano en cada uno de nosotros. Porque tal vez nosotros no sabemos si podríamos caer en la misma. Nadie puede decir, de esta agua yo no beberé. Más. Prepárese a estar firme para que no caiga. Porque tal vez no caes en el mismo pecado, pero puedes caer en otro. Y pecado es pecado, sean diferentes y todos nos pueden llevar a la condenación. ¿Qué te gustaría a ti? Que te cojan y te pasen con una tijera y un lazo y un cuchillo. O que te ayuden en ese proceso en el que a veces te sientes tú amarrado allí. Entonces, hay que analizarlo, ponerle a la luz, ponerlo en discernimiento con Dios. Ponerlo en discernimiento con Dios, a ver. Ahora, hay situaciones que son diferentes y que Dios la ha puesto en contexto diferente. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes vieron el evangelio, no sé si fue de hoy, creo que desde ayer, donde fue el caso de que nuestro Señor Jesucristo caminaba en un sembrado el día sábado con los apóstoles. Y los fariseos se fueron a quejar, le dijeron que como tú el día sábado vienes y haces lo que no deberías hacer. ¿Sí? ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿O acaso ustedes no se acuerdan que en los tiempos de David entró al templo, que no podía entrar, cogió los panes de los sacerdotes, que no podía coger, comió para él y le dio a los soldados? Y no descendió la muerte sobre David. Entonces, ahí es donde uno dice, las situaciones hay que saberlas entender en el contexto por qué se hicieron. Dios no hizo nada contra David. Y eso que hizo David daba muerte inmediata para el que lo hiciera. No podemos meter en la misma bolsa y colchada a todos los hermanos. Por eso hay que analizar el caso. Si el caso me da para expulsarlo, inmediatamente lo expulso. Pero si me da para trabajarlo, lo trabajo para ver si lo recupero. Pero yo no puedo echar de inmediato así. Y eso es lo que hay que hacer, tener en cuenta. Tomar ese discernimiento, a ver qué podemos trabajar de ayudar al hermano. ¿Ya? Bueno, para terminar dice, pero si el hombre halla en el campo a la doncella desposada y la fuerza, él solo ha de morir. La doncella ninguna pena sufrirá, ni es culpada de muerte, porque así como un salteador se arroja sobre su hermano y le quita la vida, de la misma manera fue asaltada la doncella. Estaba sola en el campo, dio voces y no apareció ninguno que le valiese. Si un hombre hallara a una doncella virgen que no está desposada y forzándola la deflora y se pone la cosa en tela de juicio,
Dará el agresor al padre de la doncella 50 siclos de plata y la tomará por mujer porque la desfloró, ni podrá repudiarla en todos los días de su vida. Ningún hombre tomará por mujer a la de su padre, ni la hará éste desacato. Entonces mire, la parte de perder esa de la virginidad era tan sagrada en los tiempos antiguos que eso no ha perdido. Lo que lo perdió fue la sociedad, pero eso no se ha perdido. Ante Dios no. Que lo llamen ahora algo como qué. ¿Cómo lo llaman ahora? Que eso es de la moda. No, eso es como tiempo pasado, tiempos viejos. Entonces, que nosotros no conservemos esos pensamientos, supuestamente seamos siendo conservadores, no liberales, no esos liberalistas, No, que cuando le no esos preguntan a mi progresistas, gente, no esos progresistas. Sí, hoy les da pena más decir que son virgen, que les ni da siendo pena la más de decir que malas. son virgen, ni que fuera la más de malas. Yo era más que Ya, pesar. ir al matrimonio virgen, no, qué vergüenza, ¿qué dirán? Increíble cómo hemos perdido eso, la sociedad, las niñas y los jóvenes. Bueno, aquí terminamos el capítulo número 22 del libro de Deuteronomio. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.